Radio Cristo Vive, gloria a Dios, ahí ya nos estamos conectando. Dios bendiga a mi hermano Ismael, que les saluda esta tarde a Radio Cristo Vive. Es el pastor Ramón Acevedo desde Formosa, Argentina. Vamos a estar un momento orando a nuestro Dios, clamando a este Dios poderoso, a este Rey de Reyes. Así que vamos a orar en esta hora. Mi amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, en esta hora, poder estar en tu presencia. Gracias, Padre, Dios mío, por esta conexión que podemos tener a través de Radio Cristo Vive. Dios mío, Señor, las otras radios digitales en cuales podemos, Dios, y a través, Dios mío, de las plataformas en cual estamos, Dios, compartiendo también los audios, pues Dios venga a derramar esa bendición de lo más alto, de lo más profundo de nuestro Señor Jesucristo. Así que ya, Padre, permítenos, Señor, que podamos en esta tarde ser tu instrumento, Padre mío, que esa pluma ligera y poderosa, Señor, que es a través de tu Espíritu Santo, nos guíe, Señor, en toda verdad y justicia a través de tu poderosa palabra, aleluya, en cual hablarás a nuestras vidas para la gloria y la honra de nuestro Dios. Así que vamos a compartir en este momento, vamos a ir a la palabra, a nuestro Dios, donde vamos a estar compartiendo el Salmo número 46. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a estar en esta tarde ya agradeciendo a Dios, agradeciendo a Dios por acercarnos a su presencia. Realmente, hermanos, cuántas verdades podemos tener. Alabado sea Dios. Dice su salmo, en este salmo, hermanos, este salmo 46, un himno de confianza absoluta en Dios en medio del caos. No niega la crisis, pero la trasciende, y donde también muestra que cuando todo se sacude, Dios permanece firme. Es un salmo profundamente espiritual, escatológico y práctico para la vida diaria. Vamos a ir compartiendo este salmo. Dice en su versículo 1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Podemos ver que allí el salmista empieza con esta expresión, una expresión poderosa. Cuando dice amparo, habla de un refugio seguro, no solo protección, sino estar allí más cerca de nuestro Dios. Cuando allí reconocemos el gran poder de nuestro Dios, por esto que este salmista empieza a expresar: Dios es nuestro amparo, nuestro refugio seguro, nuestra conexión cercana, en cual dice, cuando habla de fortaleza, habla de un poder activo para resistir. Cuando habla de la palabra pronto auxilio, donde hay una ayuda inmediata, no tardía. Muchas veces dice, ¿por qué Dios se tarda? ¿Por qué Dios está tardando con la respuesta que le he elevado a Él? Donde solamente Él conoce de lo que le he presentado a este Dios. Y a veces, hermanos, esto nos ayuda a que podamos comprender su palabra. Dios no solo te protege después del problema, sino podemos ver sino que dentro del problema, Él no siempre evita la tribulación, pero sí garantiza la presencia, su presencia en ella. ¿Qué significa esto? Que aunque estemos en tribulación, aunque estemos en cuantas circunstancias que nos toque vivir, no quiere decir que su presencia se va a alejar. No, se aleja cuando el corazón del hombre, el corazón de aquella persona, lo toma y dice, bueno, Dios me falló. Dios, y empezamos, a pesar de que nosotros somos infieles, y cuando más desechamos o negamos su existencia, su poder, pues Dios empieza a manifestarse de otra manera. Cuando realmente podamos conocer a este Dios.
a este Dios que, mire mis amados, cuando nosotros creemos en este Dios, pues nada no nos puede, ninguna tribulación, ninguna situación que pueda perturbar nuestras vidas, no. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. ¿Y por qué vamos a tener miedo? El apóstol Pablo decía, si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? En algo que muchas veces más le hacemos más grande al problema que a nuestro Dios. Si nosotros miramos, como siempre expreso, miramos al cielo, podemos ver la grandeza de nuestro Dios, como Dios sostiene ese tremendo universo. Cómo Dios ha puesto medida, ha puesto esa medida allí a las aguas de los océanos, de los mares. Cómo realmente, hermano, Dios ha colocado esas cosas. Días pasados estaba mirando, allí una persona se había acercado, allí es uno de los mares más tremendos. Y en esas playas se acercó y oró a Dios. Dijo, Señor, tú eres el que pone las medidas. Y tú tienes autoridad sobre toda esta existencia. Aún los mares te obedecen. Aún las olas se sujetan a tu nombre. Se paró en una cierta medida y dijo, Señor, que estas aguas no me toquen, Señor. Que bajo el poder de ti, Dios, para aquel que esté mirando, Dios mío, Señor, crea en el poderoso nombre que aún las aguas te obedecen. Mira, hermano, al costado, a la derecha, a la izquierda, el agua sobrepasaba la persona, pero donde estaba este varón, se formaba como una U. El agua no podía tocar a ese varón. No podía tocar. Alrededor, derecha e izquierda, el agua subía 2 metros más o menos de distancias, pasando de lo que estaba, de la playa donde estaba este varón. Pero donde él estaba, la agua, las olas venían y hacían como una forma de U, de una U, donde no podían tocar. Y podemos ver cuán grande es el poder de Dios. Que aún las olas del mar, cuando allí sus discípulos habían tenido esta tormenta terrible en medio de una tribulación profunda, pero aún él se levantó y dirigió esa voz. Aleluya. Por eso es que en medio de las tribulaciones, allí él no siempre evita la tribulación, pero sí garantiza su presencia en ella. Dios siempre está al lado nuestro. En los versículos 2 y 3 de este Salmo 46, vamos a resaltar lo más poderoso. Claramente toda la palabra de Dios es poder. Dice, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida. Tierra removida. Habla de una crisis total. Habla de una situación fuera de control. Y cuando dicen montes al mar, lo estable se derrumba. Lo estable desaparece. Cuando dice aguas rugiendo, habla de una fuerza incontrolable. Usted mira el mar, mira ese océano, es incontrolables esas olas. Es plenamente incontrolable. Donde no hay una estabilidad. Cuando vemos que en medio de la crisis y Dios no está, es terrible, es una
una crisis total, donde no está Dios, no es estable, se derrumba, se pierde. Y peor cuando las aguas rugiendo, las fuerzas son incontrolables. La fe verdadera no depende de circunstancias estables, no. Cuando todo falla, Dios sigue siendo suficiente. Dios sigue siendo el Dios que aún creado la tierra, el sol, todo lo que en ellos podemos ver, aún nuestra misma vida y existencia sobre esta tierra. Dios sigue siendo. En Mateo capítulo 7, verso 25 dice, la casa sobre la roca no cae. ¿Cómo es posible? Mis amados, cuando el fundamento de nuestra vida está plantado sobre la palabra de nuestro Dios, puede venir todo lo que venga sobre la tierra y usted dirá, pero qué tremendo este predicador. No sabe lo que está diciendo, ni siquiera capaz tenga conocimiento de lo que está diciendo. Claramente lo digo con conocimiento. No estoy diciendo porque lo vi en un siervo, lo vi, escuché, como decía el mismo Job, decía, Señor, antes de oída te conocía, pero ahora mis ojos te ven claramente. Muchas veces queremos ver para creer. Queremos palpar para creer, pero no. Hermanos, cuando nosotros estamos sobre la roca, hermanos, que es Cristo Jesús y cimentado por la palabra, mira, hermanos, no hay nada que pueda allí alejarte de la presencia de Dios. El versículo 4 de este libro, número 46 de los Salmos, del río sus corrientes alegra la ciudad de Dios. Hermanos, en este versículo hay un contraste con las aguas turbulentas. Antes, las aguas que destruyen, ahora aguas que dan vida. Es el único que puede hacer esto, es Dios. Es el único que Dios puede transformar de destrucción a vida. De allí de poder sostener de lo que estaba destruyéndose, Dios lo sostiene para mantener y seguir siendo glorificado nuestro Dios. Ese río simboliza, miren mis amados, cuando dice el río de su corriente alegra la ciudad de Dios. Ese río, mis amados amigos, oyentes, simboliza la presencia misma de Dios. Simboliza el mismo Espíritu Santo de Dios, como también simboliza la paz interior del ser humano. ¿Por qué, hermano? Porque no es agua turbulenta, no es agua allí que va destruyendo. Claramente va a destruir todo lo que es malo delante de los ojos de Dios. Pero para nuestra vida que creemos, confiamos en Dios, es vida. Por eso dice, aunque afuera haya caos, dentro de la presencia de Dios hay gozo y paz constante. Usted, ¿cuántas veces haya mirado hogares? Hogares que estaban allí en problemas, hogares que estaban destruidos, que no lo tenían a Dios. O quizás ve usted su vecino, parece que todo está bien, que todo está lindo, aleluya, pero a la hora de ir a la cama a dormir, ¿será que se dan un beso de amor, un beso de buenas noches? Quizá el marido duerme para los pies, allí la esposa quizá va a dormir con sus hijos, o el marido se va para otro lugar para no seguir escuchando los problemas, las cosas que pueda estar sucediendo. No, el río, hermanos, cuando habla esta palabra, simboliza el mismo
Espíritu Santo de Dios, la misma presencia de Dios, la paz. Por eso cuando está la presencia de Dios, podemos tener gozo, podemos tener paz constante, no porque me esté faltando allí para comer o para vestirme, no, tenemos gozo porque sabemos de que Dios es el que abre las puertas y Dios es el que bendice. En Juan capítulo 7, versículo 38, cuando dice allí, de su interior correrá río de agua viva, de su interior. Su palabra, hermanos, es algo que realmente siempre va a estar allí. Su palabra siempre va a estar firme en todas las áreas de nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es que Dios es firme en su promesa. Dios cuando habla, aleluya, lo sigue haciendo para alabanza de su nombre. Dios sigue trabajando poderosamente allí a la distancia, allí en el momento que allí uno menos piensa y dice, bueno, Dios no está aquí, Dios no está allá. El problema sigue, la abundancia de las cosas siguen actuando. Pero vemos en su palabra que es firme nuestra convicción, nuestra creencia en nuestro Dios. Dice el versículo 5, Dios está en medio de ella y no será conmovida. Cuando habla estas palabras, la estabilidad no está en la ciudad, no, sino en el quien habita en ella. Si usted es una persona problemática, una forma de decir, claramente su ciudad o su hogar va a ser problemáticamente. Pero alabado sea Dios, por eso es que vemos que en un sentido espiritual tu vida no se mantiene firme por tu fuerza, no, sino porque Dios habita en ti. Y vemos cuántas personas que piensan que están firmes porque, bueno, tienen salud, tienen vigor, que todo lo que allí planifican lo salen, pero no es allí. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 16, recordando el apóstol Pablo que sois templo de Dios, donde habita el Espíritu Santo de nuestro Dios. El versículo 6 dice, bramaron las naciones, dio él su voz y se derritió la tierra. Cuando habla de naciones en guerra, reinos en crisis, pero una sola palabra de Dios cambia todo. Una sola palabra de Dios hace que cambie todas las cosas. Qué tremendo nuestro Dios. Por eso vemos que en su palabra el poder de Dios no necesita un esfuerzo prolongado. Una sola palabra suya deshace lo que parece invencible. Podemos ver cuántas historias de hombres que han confiado poderosamente en nuestro Dios. Hombres que no se quedaron allí, sino que creyeron en el mismo poder de Dios. Vemos la historia de David contra Goliat. Sansón contra aquel pueblo de los filisteos. Y uno dice, bueno, el hombre, esa fuerza. Bueno, David estaba acostumbrado a matar osos, leones, pero no era David mismo. Muchas veces pensamos que somos nosotros, que si yo estoy acá, si no pasa nada. No, es la manera que realmente nosotros debamos entender que todo lo que hace es a través de una sola palabra. Y esa palabra no sale de un hombre, sino del mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Hebreos capítulo 1, verso 3 dice, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Con la palabra de su poder.
Recuérdalo. El versículo 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Jehová de los ejércitos habla de un Dios guerrero, soberano sobre todo poder. Cuando hablamos de un refugio, un lugar inaccesible al enemigo, donde el enemigo no puede entrar, no puede obrar allí cuando realmente estamos bajo la cobertura de nuestro Dios. No estás solo en la batalla. Muchas veces decimos, se fueron todos nuestros hermanos, me dejaron solo en esta lucha, en esta prueba. No, Dios está allí con nosotros. Como dije al comienzo, cuando habla Romanos capítulo 8, versículo 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Los versículos 8 y 9, dice, venid y ve las obras de Jehová. Dios no solo protege, también destruye armas, termina guerra, trae paz. No todo el tiempo es problema, no todo el tiempo es esto, no todo el tiempo es aquello, no. Dios, hermanos, hace su movimiento, que muchas veces lo creemos imposible. Claramente, humanamente podemos mirar y decir, no, esto es imposible. Con esto no podré. Y estamos como el elefante pegado a aquel cepo, olvidando que ese animal desde muy pequeño ya fue colocado en ese tambo, y entonces él de muy pequeño estiraba y estaba allí estirando continuamente y no podía sacar, y entonces no puedo. Cada vez que estiraba decía, no puedo. Hasta siendo grande, con la fuerza que tiene ese animal, puede tumbar una casa, un vehículo grande. Vemos en Isaías capítulo 2, verso 4. Alabado sea Dios. Por eso Dios no solo te sostiene las luchas, también tiene el poder de terminarlas. Isaías capítulo 2, verso 4 dice, convertirá sus espadas en arados. ¿Será posible eso? Claramente que sí. Todo es posible allí por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10, cuando habla allí, clave de este salmo, estad quietos y conocéis que yo soy Dios. Mira, hermano, muchas veces no nos queremos sujetar a la voz de Dios. Dios le dijo, estad quietos, en una forma de decir, dejad de luchar en tus propias fuerzas. Porque luchamos con nuestra fuerza, luchamos con nuestro ego, luchamos con nuestro orgullo. Dios mío. Y no dejamos que Dios sea el que pelee por nosotros. Cuando dice conoced, habla, hermano, esta palabra de experimentar, no solo saber, no, de tener una experiencia, de conocer. Qué hermoso es cuando el hombre tiene una experiencia personal con Dios. El mayor obstáculo para ver a Dios actuar no es el problema, es nuestra ansiedad y control. ¿Será verdad eso? Dios dice, detente, confía, yo estoy en el control. Salmos 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, le dijo al pueblo de Israel. Allí podemos ver el versículo 11 de este Salmo 46, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Vuelve a repetir el mismo versículo 7, pero hace un énfasis en seguridad total. En un sentido espiritual, el Salmo termina con cómo empezó, no como una ausencia del problema, sino con la certeza, de la misma presencia de Dios. Por eso podemos ver que en este Salmo, hermanos, en este Salmo 46, hay verdades espirituales y centrales de este Salmo.
El primero es, Dios es nuestro refugio, no escape. No te saca siempre del problema, pero te guarda dentro de él. Siempre está allí Dios. El segundo punto es la fe. Mis amados, no elimina el caos, lo supera. La paz no viene porque todo esté bien, sino porque Dios está presente. Cuando Dios está presente, mira, hermano, aleluya, de lo que realmente pueda hacer algo fuerte allí sobre nuestra vida, nosotros estamos tranquilos, seguros, en las manos de nuestro Dios. Hay dos aguas en tu vida. Hay aguas turbulentas, circunstancias, un río de agua de Dios, que es el Espíritu Santo. Ahora, tú decides cuál domina tu interior. Las aguas turbulentas o el río de Dios. ¿Cuál de esas dos decide que la que realmente domina tu interior? El poder de Dios es inmediato. Una palabra suya puede cambiar todo. Puede cambiar todo. Cuando estaba allí internado, ya no había esperanza. Pero vino su palabra sobre mi vida, cambió totalmente. Cuando mi vida se estaba desmoronando, se estaba apagando, allí vino una luz poderosa. Y doy gracias a Dios, porque Dios mismo usó lo que tenía que usar para sacarme de ese lugar. La quietud es clave espiritual. El mayor acto de fe no es hacer, es confiar y rendirse a Dios. ¿Cuándo será el día que te rendirás ante Dios? ¿Cuándo será que vas a tomar esta decisión de rendirte a Dios? Hay otras cosas que muchas veces, como una vida personal, podemos decir, ¿qué montes se están moviendo en tu vida hoy? ¿Estás luchando en tus fuerzas o descansando en Dios? ¿Has aprendido a estar quietos o sigue intentando controlar todo? El Salmo 46, hermano, nos enseña que cuando todo se sacude, Dios no. Dios sigue firme. Dios sigue estando allí, firme en su estrado, en su presencia. Cuando todo cambia, Dios permanece. ¿Cambiamos nosotros los hombres? Claro que sí. ¿Cambió la humanidad? Claro que sí cambió. Pero sobre todas estas cosas, Dios permanece el mismo. Cuando todo falla, Dios sigue siendo suficiente. Fallamos, erramos, cuántas cosas nos pasan. Pero Dios sigue siendo el mismo. Por eso en esta noche vamos a confiar en nuestro Dios. Vamos a creerle a este Dios. Que nada, aún en medio de esas aguas turbulentas, deja que Dios tome el control. Aún en medio de cada circunstancia que te toque vivir, deja el control, descansa en Dios. Descansa en el Señor. Que realmente sea su Espíritu Santo tomando el dominio en tu vida. Porque claramente cada vez que tú te levantas con fuerza para luchar, más te golpea. Deja que Dios obre en tu vida. Deja que el Señor haga esa obra perfecta en tu corazón. Mi amado Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias, Dios. Señor, gracias por tu siervo inútil que soy, Padre, que muchas veces, Padre, tu palabra ha sido una confrontación para mi alma, para mi espíritu, Dios. Porque con esta misma naturaleza humana he luchado, he peleado, pero muchas veces ha sido en vano, Señor. Por eso, Padre, en esta oportunidad alcánzame, Dios mío, toda esa fuerza, esa fortaleza, para seguir, Dios mío, hacia adelante, Dios.
Mi amado y Padre Celestial, te doy gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque la fidelidad es tan inmensa de ti, Dios. Bendice a este pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a cada oyente, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Dios bendiga a todos los oyentes de Radio Cristo Vive. El Señor bendiga. Si Dios permite, mañana nos encontramos nuevamente con la ayuda del Señor. Dios bendiga a mi hermano y mi maestro.